No entiendo. Bueno, seguimos. Ya se fueron, sí, ya se fue una de nuevo. ¿Qué tenemos que saber sobre la actividad, la acción de los líquidos dentro del espacio vascular? Hay dos conceptos que permanentemente van a estar actuando y que tenemos que conocerlos porque son de una utilidad extrema. Uno es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión de empuje, es decir, la presión que provoca el peso de un elemento golpeando sobre otro, apoyándose sobre otro. Eso es presión hidrostática. En realidad, es la presión que ejerce, en este caso, el agua o algún líquido sobre la pared del lugar donde está conteniéndose, ¿no? Lo podemos medir en milímetros de mercurio o en centímetros de agua, que para el viernes que viene me tienen que saber decir la equivalencia entre centímetros de agua y milímetros cúbicos. Así que eso lo buscan, lo escriben ahí al costado y ponen buscar equivalencia entre centímetros de agua y milímetros de mercurio. Dije milímetro cúbico antes, no, es milímetro de mercurio, perdón. Bueno, esa es la presión hidrostática, es decir, para decirlo claramente, es la fuerza que hace el contenido líquido de los vasos hacia afuera, hacia la pared del vaso. Está regido por unos principios de física que describieron Pascal y Arquímedes, que no nos importan mucho, pero lo tienen que saber, se tienen que acordar por si se lo preguntan. El otro concepto que tenemos que tener presente es lo que es la presión osmótica. La presión osmótica, como dice ahí, es la presión ejercida por una solución capaz de atraer líquido desde otro contenido, o sea, desde otro contenido líquido o solución, pero que esté separado por una membrana. La membrana tiene que ser permeable o semipermeable, obviamente. Entonces, para que lo entendamos, queda un efecto de presión que hace el líquido hacia afuera, que empuja hacia la pared del vaso del interior, y otro efecto de absorción o de, digámoslo más claramente, chupa el agua hacia adentro. Tiene el poder de captar agua hacia adentro del el contenido vascular. Eso está dado por los elementos que tenga el líquido que nosotros podamos administrarle al paciente. Quiero que me digan si lo entienden. Un efecto del líquido es la presión que ejerce hacia afuera, el empuje, y el otro efecto del contenido es la capacidad de atraer líquido hacia adentro de la luz vascular, sacándolo de otro medio. Para eso nosotros tenemos que conseguir que el líquido intravascular tenga una concentración osmolar que esté por encima de la del plasma. Al estar por encima de la del plasma va a tener la capacidad de chupar desde regiones más externas. En este caso, el espacio intercelular. La presión osmótica hace que el espacio donde tenga más cantidad de solutos atraiga líquido desde otro espacio, como vemos ahí. Las flechas hacen que el agua que está del lado izquierdo pase hacia el espacio intravascular porque tiene mayor cantidad de contenido de electrolitos y de solutos con poder osmótico, con poder de absorción. Ese concepto lo tienen que tener, lo tienen que saber, lo tienen que entender para poder tener un criterio de administración de líquido, de solución. A ver si se puede poner esto acá. Según el contenido de
solutos o de elementos que tenga dentro el líquido que vamos a administrar, lo que lo define como peso molecular, los vamos a clasificar en soluciones cristaloides y coloides. Esa es la clasificación más básica que hay de soluciones parenterales. Los cristaloides son los más usados, son los que tienen menor cantidad de elementos dentro del espacio, dentro de la solución. Son los que van a ejercer mayor presión hidrostática, los que van a reponer el volumen. Y por otro lado están los coloides. Los coloides son más espesos, van a tener mayor capacidad de absorción de líquido desde otro espacio, es decir, que van a ejercer una mayor presión osmótica. Los cristaloides crean aumento de la presión hidrostática y los coloides aumento de la presión osmótica, que al pasar el tiempo y absorber líquido de otro lado también van a aumentar la presión hidrostática. Clasificación para preguntas, márquenlo aquí al costado. Clasificación de las soluciones parenterales, la más básica es entre cristaloides y coloides. Muy rico tu café. Cristaloides, entonces, son muy fáciles de atravesar membranas. El mayor contenido de estas soluciones va a ser de agua y electrolitos básicos, cloro, potasio, y en algunas también vamos a tener glucosa. Los azúcares son elementos que proporcionan energía, entonces muchas veces tienen que indicarse de manera combinada con los otros cristaloides. Estas soluciones pueden también indicarse en isotónicas, hipertónicas o hipotónicas, y eso va a depender de la relación que tengan con la concentración respecto al plasma. Es decir, los que tienen mayor cantidad, los cristaloides que tienen mayor cantidad de solutos, van a ser más pesados que el plasma, o sea, que la sangre, entonces se denominan hipertónicas. Si tienen menor cantidad de solutos, van a ser más livianos y serían hipotónicas, y si están iguales, van a ser isotónicas. ¿De qué nos importa? ¿Para qué nos importa esto? Algo hipertónico, al tener más cantidad de elementos, va a ser más pesado y va a tratar de descender. Entonces, lo que sería un nivel vertical de líquido, las soluciones hipertónicas van a descender y las hipotónicas van a ascender dentro de la columna del plasma. Bueno, entonces la segunda clasificación que vamos a ver, ya dentro de los cristaloides, como les dije, hipotónicas, isotónicas e hipertónicas. Qué silencio que hay. La verdad que me están dejando hablar mucho, no sé qué pasa. Cuando estamos en... Y, profe, ¿y para qué se utilizan, por ejemplo, las hipertónicas, las que tienen más peso que el plasma? ¿Qué te parece a vos? Puede ser cuando hay, por ejemplo, una deshidratación para extraer el líquido intracelular. ¿Estoy equivocada? No, en realidad la deshidratación la vamos a reponer con cristaloides isotónicos, porque lo primero que tenemos que hacer es tratar de aportar líquido. Las hipertónicas, de alguna manera, no van a ser osmóticas, pero al tener mayor cantidad de elementos que la sangre, va a tener una cierta capacidad de absorber, o sea, capacidad de ósmosis. Pero en realidad para lo que más usamos los hipertónicos es para, por ejemplo, en una anestesia raquídea, que tratemos de que el elemento que inyectemos en el líquido cefalorraquídeo descienda y no ascienda. Entonces ahí le ponemos una solución hipertónica. ¿Qué quiere decir parenteral? ¿A qué apuntamos cuando decimos parenteral?
que ingresa por las venas, digamos. Que no ingresa por el aparato digestivo, quiere decir. Paralelo, o sea, en otro lugar que el aparato digestivo. Eso es paraenteral. Y vos decís, paraesternal es a los costados del esternón, o paravertebral a los costados de la columna. Lo que es parenteral es fuera de lo que sea enteral. Entonces, hasta podríamos decir que está mal dicho, porque todo lo que no sea enteral no significa que sea endovenoso. Puede ser por otra vía. Pero, cuando hablamos de estas soluciones, sí, estamos tratando de que sea endovenoso. El concepto de ser parenteral quiere decir que no van a ir al aparato digestivo y que van a tener otra manera de absorberse. Obviamente que no vamos a hidratar a nadie poniéndole una solución en el líquido cefalorraquídeo. No va a ser la forma de hidratar a la gente. Pero la punción del líquido cefalorraquídeo también es parenteral, porque va por fuera, por otra vía, diferente a la del aparato digestivo. Vamos a seguir. Soluciones hipotónicas, la primera, son las que tienen menos peso, las que si la ponemos en una columna vertical de líquido van a ascender. Y tienen una osmolaridad inferior, a eso me refería, al tener menos cantidad de líquido, tienen menos capacidad de, menos cantidad de elementos, tienen menos capacidad de atraer líquido hacia el interior del espacio. Por eso ejercen menos presión osmótica que el líquido extracelular. Quiere decir, si nosotros damos soluciones hipotónicas en cantidad, vamos a hacer que el plasma, en algún momento, tenga una concentración de elementos menor a la que tiene el líquido extracelular. Y de esa manera vamos a conseguir que el líquido del espacio intravascular salga hacia afuera. Y eso lo podemos tener en algún paciente que necesite un aporte de líquido celular, donde tenemos una deshidratación celular importante. ¿Quién puede ser? En los quemados, por ejemplo. A los quemados no podemos sacarle líquido desde el extracelular porque ya de por sí tienen mucho menos por la patología que tienen. Y fíjense lo que dice después. La administración excesiva de líquidos hipotónicas puede llevar a la disminución del líquido dentro del espacio intravascular, lo que va a provocar una hipotensión y un edema celular porque estaría encharcando la célula. Al salir todo el líquido del espacio intravascular, pasaría mayor cantidad al extracelular y al intracelular y produciría un encharcamiento, una sobrehidratación de la célula y tampoco es algo productivo. Entonces, en realidad cualquier líquido que pasemos tiene que tener un control estricto, sobre todo teniendo en cuenta el peso y la calidad del paciente. Pero cuando hablamos de hipotónicos, tenemos que tener mayor cuidado porque nos estaría sacando, estaría sobreencharcando la célula, estaría aumentando el líquido del espacio extravascular y eso, además de causar hipotensión, causaría un encharcamiento de la célula y eso llevaría a una menor actividad celular con un montón de consecuencias. Los hipotónicos pueden tener ese efecto indeseable, la disminución de la presión arterial y el sobreencharcamiento de la célula. Márquenlo, remárquenlo, porque por ahí alguna de las preguntas, que todavía no las hice, puede ser de eso. Preguntas que no me están haciendo, pero no importa, mejor. Isotónicas quiere decir... Sí, escucho. ¿Cuáles serían las soluciones hipotónicas? Un ejemplo, profe. Cualquier solución que vos prepares, por ejemplo, ya vamos a ver la composición de cada uno, pero si vos tenés una solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9% y le agregás agua destilada, que no tiene ningún contenido de solutos, la vamos a hacer hipotónica. Vamos a bajar la concentración del cloruro de sodio dentro de esa solución. ¿Me entendés? Lo estamos diluyendo.
Que se la diluye, le estaba diciendo. Exactamente, sí, la estamos diluyendo y eso sería la causa, o sea, la forma en que vamos a fabricar una solución hipotónica. Las isotónicas son las que más comúnmente se usan y las utilizamos para reponer líquido del espacio intravascular en las grandes pérdidas de líquido, en hemorragia, en deshidratación, en sangrado internos o externos. La presión osmótica y la presión osmótica de estas soluciones es igual a un lado y al otro de la membrana. O sea, tiene la misma concentración de elementos que el plasma. No va a ejercer, ni va a traer líquido, ni va a tratar de expulsar líquido hacia el exterior. Las soluciones isotónicas más usadas son la de la fisiológica al 0,9% de sodio y la de destroza al 5%. Después vamos a verlas a todas. Cuando nosotros tenemos un sangrado importante, como les dije antes, por la causa que sea, por una hemorragia, por una... Generalmente sí, son los sangrados agudos y graves. La reposición de líquido con soluciones isotónicas se hace entre 3 a 4 veces multiplicado el volumen que calculamos que el paciente perdió. La reposición es el volumen que calculamos que perdió por 3 o por 4. De esta manera podemos tener un control de la actividad cardíaca y de todo el equilibrio hemodinámico del paciente. Es lo que no tenemos que, por ejemplo, si el paciente pierde 1 litro de sangre, no tenemos que reponer 1 litro de solución fisiológica, porque va a ser insuficiente para lo que es la actividad hemodinámica. Tenemos que reponer entre 3 a 4 litros. 3 a 4 litros, ¿cuántos H de suero serían? 3 litros serían 6, 4 litros serían 8. Muy bien. Y si lo queremos pasar en 2 horas, ¿a qué velocidad de goteo lo tenemos? Libre. No es la respuesta, pero sí, lo va a dejar libre, más vale. En la práctica lo va a dejar libre, pero no es la respuesta. Si te preguntan eso, vos te tenés que hacer la que haces el cálculo y después lo contestás. Pero en la práctica lo vas a dejar libre, muy bien. Y las hipertónicas son las que tienen una capacidad osmótica, una osmolaridad superior a la del plasma. ¿Qué van a hacer estas soluciones? Van a traer líquido hacia el espacio intravascular. Cuando nosotros tenemos un encharcamiento celular, una sobrehidratación de las células, con una solución hipertónica, vamos a tratar de sacar ese líquido que está dentro de la célula. Lo vamos a traer porque aumentamos la presión osmótica del espacio intravascular. Bueno. Ahí me estoy mandando al frente. O sea, pasó la camioneta dando. Bueno. Bueno. Ejemplos de soluciones cristaloides. Las que están en el mercado no son todas muy usadas, pero fíjense que tenemos. Alguien me preguntaba cuáles serían las hipotónicas. Las hipotónicas es la solución salina al 0,45%. Tiene la mitad de cloro y de sodio, que es la solución isotónica, la fisiológica de cloro de sodio, que está al 0,9%. Y fíjense que si queremos hacer aporte calórico, los que más lo van a beneficiar son las de glucosa. La de glucosa, la isotónica, la más comparativamente igual al plasma, es la glucosa al 5%. La glucosa al 50% no es para uso libre, no se la vamos a dar libremente al paciente, puede provocar
una hemólisis puede provocar una sobrecarga de energía. Y después está la solución de Harman o de Ringerlactato, que se usan cada vez menos porque fueron reemplazadas por otro tipo de soluciones que tienen el otro contenido, el otro producto, que es el lactato, que tiene otra actividad distinta. Pero acuérdense que la reposición de las pérdidas agudas se hace entre 3 a 4 veces comparado en relación a lo que se perdió el paciente. Lo más utilizado es la solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%, la que está tercera ahí en la lista. Es la que más rápidamente va a aumentar y va a corregir esa pérdida de líquido, y es la que más tiempo, comparada con las demás, permanece dentro del espacio intravascular. Porque eso tenemos que saberlo también. Si cuando nosotros ponemos líquido, el líquido va a actuar, va a ejercer su función, pero después se va a ir del vaso, va a ir del intravascular. Entonces es importante que sepamos cuánto tiempo permanece para saber cuándo tenemos que volver a hacer la reposición. Y otra cosa, que ya la vamos a decir, no podemos sobrehidratar y poner una carga líquida importante a un paciente que no tenga la capacidad de eliminar ese líquido. O sea, que si el paciente tiene un daño renal o una insuficiencia renal, una función renal que no sea normal, tenemos que cuidar la cantidad de líquido que le estamos pasando, si no vamos a sobrecargar de volumen todo el espacio intravascular y vamos a provocar un daño cardíaco agregado al daño que ya pueda tener antes el paciente. Solución fisiológica de cloruro de sodio 0,9 es la más utilizada para reponer las pérdidas de volumen. Es la que mayor tiempo permanece dentro del espacio intravascular. Si yo les pregunto eso y ustedes no me lo saben contestar, es muy difícil que puedan aprobar el examen, el parcial. Así tengan todas las otras preguntas bien. No les voy a perdonar que no sepan que la hidratación se hace, la reposición aguda de líquido se hace con solución fisiológica. Porque cuando ustedes estén en la guardia y les digan vamos a reponer líquido, no se pueden aparecer con un Dextran o con un Hemacel o con un nada. Tienen que aparecer con solución fisiológica. ¿Lo entendieron, no? Sí. Ahí hay otra comparación de las soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Es parecido a lo que habíamos visto antes, solamente que este agrega los cuadros, las indicaciones que pueden tener cada una de las soluciones. Entonces, si buscamos la que les dije que era la más importante, que es la solución salina al 0,9%, las indicaciones van a ser deshidratación, shock, quemaduras extensas. Y cuando tenemos el uso de la dextrosa al 5%, que es la otra más parecida a la composición del plasma, la vamos a utilizar en deshidratación hipertónica, vómitos, diarreas o hemorragia. Y también para aportar energía. Les dije que la dextrosa servía para aportar energía. Entonces, las dos que tienen que saber son las que están en la columna de la derecha, la primera y la segunda. No pueden dejar de saber la dextrosa al 5% y la solución salina al 0,9%. No pueden dejar de saber esas dos. Se los dije. ¿Lo marcaron? ¿Ya lo escribieron al costado? Dextrosa al 5% y solución fisiológica de cloruro de sodio al 0,9%. La segunda clasificación, el segundo elemento de la clasificación de soluciones parenterales eran los coloides. Los coloides, para que lo entendamos en la práctica, son más espesos o más pesados que las soluciones cristaloides. Por ejemplo, si... A ver. No les voy a decir. Tiene mayor dificultad la solución coloide para atravesar una membrana. Eso lo entienden. Al ser más espeso, al ser más viscoso, tiene dificultad para atravesar los espacios
intercelulares de la membrana y no tiene la capacidad de salir dentro del intravascular. Entonces, estas soluciones van a provocar un aumento de la presión osmótica. Van a conseguir que se retenga líquido del intravascular y que se absorba líquido desde afuera hacia adentro del espacio vascular. También se conocen como expansores plasmáticos coloides. Han ido cambiando la composición y el efecto a lo largo de los años. No aparecían antes, no teníamos antes, porque ahora tenemos el Macel, el hidroxietilalmidón, que nos da una solución importante cuando tenemos que tratar de mantener líquido del espacio intravascular. Bueno, la clasificación de los coloides lo vamos a hacer en naturales y artificiales. Los naturales, el que tenemos es la albúmina. La albúmina se usa cada vez menos, pero se usa, tiene indicaciones precisas y el control cuando hacemos un aporte de albúmina tiene que ser estricto porque no podemos sobrecargar de proteínas el espacio intravascular. Y el otro punto de la clasificación de los coloides son los artificiales, que, como les dije, son los que más estamos usando. El Dextran y los almidones hace mucho tiempo que están en el mercado y fueron reemplazados cuando aparecieron los nuevos, que son los derivados de la gelatina, como el hidroxietilalmidón, etc. La albúmina es una proteína que está fabricada por el hígado, es una proteína, un elemento natural del cuerpo, que se puede sintetizar o extraer de otros orígenes, y lo que hace es tratar de mantener dentro del espacio intravascular la mayor cantidad de solutos y electrolitos posibles, aumentando la capacidad osmótica de la sangre y también atrayendo elementos desde el exterior, sobre todo líquido desde el exterior. Mantiene el volumen intravascular de una manera adecuada, pero no tenemos que sobrepasarnos con el aporte de albúmina. Además, la albúmina nos va a generar el dato que tiene sobre la albúmina, cada gramo de albúmina es capaz de fijar 18 mililitros de agua libre. Entonces, ese cálculo nos va a servir para saber cuánto líquido vamos a traer desde el extravascular hacia adentro cada vez que le pasamos albúmina. Salud, profe. Salud. El hidroxietilalmidón es el que normalmente se usa. Y ahí abajo están las indicaciones que tienen los coloides artificiales. Reposición de volumen en déficit de volumen intravascular. No cuando tenemos déficit de volumen celular, o sea, del extravascular. Si tenemos una deshidratación celular, no le vamos a dar nunca coloides ni expansores, porque lo que hacen esto de aumentar la presión osmótica de la sangre es atraer líquido desde el exterior. Entonces no podemos darle a un paciente que tenga una deshidratación celular, no le podemos dar estos coloides, están contraindicados. Aquí están los efectos secundarios de los coloides y lo que va a determinar si debemos contraindicarlos o no. La función renal de un paciente tiene que estar en buen estado o conservada, por lo menos para que le podamos aportar un coloide. Porque el coloide va a aumentar
la cantidad de líquido intravascular de una manera rápida y va a sobrecargar el riñón. Entonces, si no tenemos una buena función renal, no lo vamos a poder utilizar. Lo otro que le quería decir es que cuando nosotros hacemos un aporte de líquido, de cualquier líquido que sea, tienen que tener presente que estamos diluyendo la sangre, siempre. Cuando hacemos una dilución de la sangre, también vamos a hacer una dilución de todos los elementos que contiene la sangre. Entonces, vamos a bajar la concentración de glóbulos rojos, va a bajar el hematocrito de esa manera, y también va a bajar la concentración de los elementos que actúan en la coagulación. Eso va a producir que el paciente tenga menos capacidad de coagular. Y si estamos hablando de un paciente que tiene una pérdida de sangre importante, por una lesión vascular, y nosotros le vamos a bajar la capacidad de coagulación, estamos agravando un problema porque el paciente, al no coagular, va a tener un sangrado casi perpetuado, va a ser cada vez mayor ese sangrado. Entonces, siempre que hacemos una reposición importante de volumen de líquido, también tenemos que reponer los elementos sólidos de la sangre, glóbulos rojos, proteínas y factores de coagulación. ¿Eso a través de una transfusión, profe? Claro, exactamente. No es fácil, no lo conseguimos en todos lados, no todos los lugares de salud tienen disponibles, solamente los que tienen un banco de sangre que trabaje relativamente bien, sino si estamos en algún lugar un poco más alejado, tenemos que pedir a otros hospitales. O sea, por ejemplo, cuando trabajamos en algún pueblo de por acá cerca, tenemos que pedir al Hospital Más Verdad siempre que nos manden. Mandan a veces, mandan cuando tienen. Es muy difícil y costoso y laborioso tener que fabricar una bolsa de plasma o de plasma es lo que más. Podemos también tener podemos pedir plaquetas, las plaquetas también son difíciles de fabricar y son caras, ¿sí? Y entonces medio que la mezquinan, ¿no? No todos los lugares tienen disponible todo, es la realidad. Ahí está la comparación entre las soluciones cristaloides y coloides. Fíjense que una de las desventajas es el mayor costo en los coloides, pero tienen otras menos seguras. Profe, Escucho. ¿el plasma y las plaquetas se fabrican artificialmente o se sacan de la sangre, digamos, de los donantes? No, Artificialmente. no, artificialmente no. Tenemos que, a partir de extracciones de sangre, de unidades de sangre, tenemos que trabajarlas. En realidad no sé, no conozco el proceso con el cual separamos las plaquetas del resto de los elementos, pero sé que lo hacen los bioquímicos y más o menos cada 7 unidades de sangre de distintos pacientes podemos conseguir una unidad de plaqueta. Con el plasma pasa lo mismo. Tenemos que utilizar el contenido de varios donantes para tener una sola unidad de esas cosas. Por eso le digo que da trabajo conseguir a los donantes, no siempre hay donantes disponibles, y da trabajo después fabricar cada una de esas cosas. Claro. Y el conservar, una vez que lo fabricamos, conservar las unidades de plaqueta y de plasma también hace que tengamos que tener disponibles todos los elementos de frío y de archivo, de acumulación, las cosas. La alergia a los coloides es más importante que en los cristaloides. Prácticamente en los cristaloides no se ven. En los coloides sí. Al tener más contenido de elementos puede aparecer, hay más posibilidades de que aparezca una anafilaxis.
que aún de reacción alérgica. Ya terminé. Sí. Bueno. Preguntas. Preguntas. ¿Qué tienen que saber? Conceptos, obviamente, de las soluciones parenterales. Concepto de presión hidrostática y de presión osmótica, para que lo entiendan. No es farmacología eso, o sea, voy a hacer una pregunta sobre presión hidrostática y presión osmótica, pero sí les puedo hacer una pregunta en relación a quién tiene mayor presión hidrostática, quién tiene mayor presión osmótica. No les voy a pedir la definición de eso, pero sí les puedo preguntar cuáles son los elementos, las soluciones que tienen una cosa o la otra. Cristaloides, definición de cristaloides, indicaciones, clasificación de cristaloides y contenido de cada una de ellas. No, de cada uno no voy a hacer. De la primera y de la tercera de este cuadro. De la glucosa al 5% y de la solución fisiológica al 0,9%. La composición de cada una de esas dos la tienen que saber. Indicaciones de cada una de esas dos también la tienen que saber. Concepto de coloides, características, tienen mayor o menor capacidad de qué. Clasificación de los coloides, sí. Sepan que los más actualmente usados son los derivados de la gelatina, los que están últimos. Tienen que saber todo lo que hace la albúmina, de dónde se saca, qué capacidad tiene y qué indicaciones tiene. La albúmina sí. Y después lo que yo les dije dentro de los coloides artificiales, que habíamos dicho que los derivados de la gelatina eran los más importantes y los tenemos acá. Tienen que saber en una pérdida aguda de líquido con qué reponemos y en qué cantidad, o sea, en qué relación a la pérdida vamos a reponer. Los efectos secundarios también, y las ventajas o desventajas entre cristaloides y coloides. Profe, una pregunta. Sí. Si ponele del volumen de sangre reponemos 3 o 4 veces, los elementos sólidos, ¿cómo sabemos cuánto reponer también? ¿Es lo Bueno, mismo o no? las pérdidas se calculan de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, van a ser elementos que nos van a determinar qué cantidad, un paciente, supónganse que debería tener clínicamente una frecuencia cardíaca de 80. Si llega con 110 de frecuencia cardíaca, sabemos que ha tenido una pérdida, y si llega con 150 de frecuencia cardíaca, sabemos que la pérdida fue mayor. Claro, y aparte la clínica, la coloración, la presión mundial, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, todos los signos vitales, la clínica, los antecedentes que el paciente pueda tratar, qué es lo que pasó, nos va a dar una idea de la cantidad de líquido que ha perdido. Y de todas maneras, bueno, y también tener en cuenta el peso del paciente, ¿no? Porque tiene un paciente pediátrico, sí, le vamos a reponer entre 3 o 4 veces perdió, lo que calculamos que perdió, pero también vamos a tener en cuenta que no le vamos a pasar 2 litros de líquido a un paciente que normalmente tiene una volemia no tan lejos de eso. Claro. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que llega un punto en que por más líquido que pasemos, provocamos una dilución de los contenidos de la sangre que va a ser difícil que el paciente pueda mantener sus funciones vitales de una manera prudente, ¿no? Entonces, llega un punto en que, además de lo que sea líquido, tenemos que pasar derivados de la sangre, o sangre, porque lamentablemente, por más que algunas religiones nos digan que sí, no se descubrió todavía un elemento artificial que pueda transportar oxígeno.
Hasta ahora la sangre es lo único comprobado que transporta oxígeno. Y no sé si hay algún alumno que tenga la religión de los testigos de Jehová, la respeto completamente, pero esta gente está en contra de la reposición de sangre. Para la clase, para lo académico, tendríamos que separar el concepto religioso del concepto científico. Entonces, les repito, respeto si hay algún testigo de Jehová, lo que dicen, pero no se ha comprobado que haya algún elemento artificial capaz de transportar oxígeno, igual que la hemoglobina de la sangre. Bueno, ¿quién va a dar la clase la próxima? ¿Quién va a hablar de antihipertensivos la próxima? Hay mucha gente que prometió en clases anteriores que iban a dar una clase, que llenaron la jeta diciendo que le iban a preparar y hasta ahora nada, no lo escuché a ninguno. Hay algunas que son delegadas y que prometieron dar clases, pero no pasa nada, no sé, estará. ¿Alguna otra pregunta de instituciones parentales? Bueno, no. ¿El lunes a la mañana tienen clase? ¿Tienen inglés? ¿Tienen informática? No, a la tarde recién. A la tarde. Depende cómo nos acostemos. Si nos acostamos temprano o tarde el domingo, a lo mejor el lunes a la mañana hablamos de algo. Pero ya se lo voy a comunicar. Hay uno que recién se conecta. Bienvenido. No alcancé a leer quién era, no importa. ¿Quién es la que me preguntó recién de los líquidos? ¿Quién es? Creo que era yo, Carolina, ¿qué? Barrios. Bueno, está. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿y las soluciones, por ejemplo, de potasio y todo eso que se ponen, no afectan a la hipotonicidad o isotonicidad o hipertonicidad de las soluciones que estamos poniendo? La tonicidad se la va a dar la cantidad y la calidad de los elementos que tenga la sangre. Puntualmente el potasio no trabaja sobre lo que sea tonicidad. El potasio va a favorecer la función cardíaca y la función de contracción muscular en general. Pero puntualmente, te repito, el potasio no tiene una gran influencia sobre la tonicidad de la función. Acuérdense lo que les dije también sobre la función renal del paciente, que tiene que estar conservada, y que sea un paciente que no tenga fallas cardíacas también. Insuficiencia cardíaca. Muy bien. Hablamos, quedamos en contacto. Cuídense. Buenos días. Bueno, profe, que pase bien. Nos vemos. Bueno, profe, chao, nos vemos la próxima. Hasta luego.